27 de enero al 2 de febrero. Primer libro de Nefi, capítulos del 16 al 22. Prepararé el camino delante de vosotros. Durante su estudio del primer libro de Nefi, capítulos 16 al 22, busque pasajes de las Escrituras que le llamen la atención. Algunas personas marcan esos versículos en sus escrituras. Otras escriben notas en los márgenes. Piense en cómo anotará las impresiones que reciba. Anote sus impresiones. El Señor hizo esta promesa a la familia de Ley mientras viajaban hacia la tierra prometida. Prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Primer libro de Nefi, capítulo 17, versículo 13. Sin duda, esa promesa no significaba que la trayectoria sería fácil. Los integrantes de la familia aún tendrían desacuerdos. Se rompería el arco, tendrían que esforzarse mucho y morirían. Y todavía tendrían que construir un barco a partir de materias primas. Sin embargo, cuando la familia afrontaba adversidades o tareas aparentemente imposibles, Nefi reconocía que el Señor nunca estaba demasiado lejos. Él sabía que Dios alimenta a los fieles y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Primer libro de Nefi, capítulo 17, versículo 3. Si alguna vez se pregunta por qué le suceden cosas malas a las personas buenas, como a Nefi y su familia, encontrará una perspectiva de ello en esos capítulos. Aunque lo más importante es que verá lo que hacen las personas buenas cuando le suceden cosas malas. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Primer libro de Nefi, capítulos 16 al 18. Si guardo los mandamientos, Dios me ayudará a enfrentar los desafíos. Los capítulos 16 al 18 del primer libro de Nefi describen varios desafíos que tuvo la familia de Nefi, entre otros el afrontar la rotura del arco. Véase primer libro de Nefi, capítulo 16, versículos del 17 al 32. La muerte de Ismael. Véase primer libro de Nefi, capítulo 16, versículos del 34 al 39. Construir un barco. Véase primer libro de Nefi, capítulo 17, versículos del 7 al 16. Capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y las discordias familiares. Véase primer libro de Nefi, capítulo 18, versículos del 9 al 22. ¿En qué difiere la reacción de Nefi ante esos desafíos de cómo reaccionaron algunos de los integrantes de la familia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas reacciones? Tal vez le resulte útil registrar lo que encuentre en un recuadro que tenga los siguientes encabezamientos en las columnas: desafío, reacción de Nefi, reacción de otras personas y resultados. ¿Por qué piensa que Nefi tuvo la capacidad de permanecer tan fiel cuando otras personas no pudieron? Piense en cómo los ejemplos de Nefi y su familia le pueden ayudar a usted con sus propios desafíos. Véase también la colección de videos sobre el Libro de Mormón en churchofjesuschrist.org o en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Primer libro de Nefi, capítulo 16, versículos del 10 al 16.
versículos 23 al 31. Capítulo 18, versículos 11 al 22. El Señor me guía por medios pequeños y sencillos. Cuando Dios condujo a Ley y a su familia por el desierto, Él no les proporcionó una trayectoria planificada detalladamente hasta la tierra prometida. Aunque lo que sí le proveyó a Ley fue con una leona para guiar a su familia hacia su destino. ¿Qué le ha dado el Padre Celestial para proporcionarle guía y dirección? ¿Qué cree usted que significa que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas? Primer libro de Nefi, capítulo 16, versículo 29. Al leer primer libro de Nefi, capítulo 16, versículos del 10 al 16, y versículos 23 al 31, y capítulo 18, versículos del 11 al 22, podría elaborar una lista de principios que ilustren cómo Dios guía a sus hijos. Por ejemplo, primer libro de Nefi, capítulo 16, versículo 10, nos enseña que en ocasiones Dios nos guía de modos inesperados. ¿Qué experiencias ha tenido con estos principios? Véanse también Alma, capítulo 37, versículo 7, 38 al 47. Doctrina y Convenios, sección 64, versículos 33 al 34. Si estáis preparados, no temeréis, por Clark Kelly. Primer libro de Nefi, capítulo 19, versículos 23 al 24 y 20 al 22. Puedo comparar todas las escrituras a mi vida. Isaías escribió a todos los hijos de Israel, y Nefi vio que esto también incluía específicamente a su propia familia. Y así también lo incluye a usted. Véase primer libro de Nefi, capítulo 19, versículos del 23 al 24. Con respecto a las citas que hace Nefi de Isaías, el presidente Henry B. Eyring dijo: leí las palabras de Isaías dando por sentado que Nefi había seleccionado aquellas partes que yo, sin preocuparme de las imágenes literarias, podía llevar directamente a mi corazón, como si el Señor hablara directamente conmigo. Véase, el libro de Mormón cambiará sus vidas. Liahona, febrero del 2004, página 14. Teniendo presente las palabras del presidente Eyring, medite en las siguientes preguntas mientras lee los capítulos 20 al 22. Primer libro de Nefi, capítulo 20, versículos del 1 al 9. ¿Qué frases de estos versículos describen a los hijos de Israel? ¿Cómo describen a Lamán y Lemuel? ¿Qué advertencias y aplicaciones encuentra para usted mismo? Primer libro de Nefi, capítulo 20, versículos 17 al 22. ¿Cómo guió el Señor a los hijos de Israel? ¿Cómo guió a la familia de Leí? ¿Cómo le guía a usted? ¿Qué más se encuentra en el primer libro de Nefi, capítulos 20 al 22, que le hace pensar que el Señor le habla a usted? ¿De qué modo el comentario que hace Nefi en el capítulo 22 le ayuda a entender las profecías de Isaías?
Primer libro de Nefi, capítulo 21. ¿Quiénes son la casa de Israel y los gentiles? La casa de Israel son los descendientes del profeta Jacob del Antiguo Testamento, a quien el Señor le dio el nombre de Israel. Véase Génesis capítulo 32, versículo 28. Capítulo 35, versículo 10. Véase también en la guía para el estudio de las Escrituras, Israel. El Señor hizo ciertos convenios con Israel y sus descendientes fueron considerados el pueblo del convenio de Dios. Sin embargo, varias generaciones después, muchos de ellos se apartaron del Señor y fueron finalmente esparcidos por toda la tierra. El término gentiles se refiere en estos pasajes a las personas que aún no tienen el Evangelio. Véase la guía para el estudio de las Escrituras, gentiles. Isaías enseñó que en los últimos días se daría el Evangelio a los gentiles, y ellos desempeñarían un papel decisivo para enseñar y recoger a la casa de Israel. Véase Primer libro de Nefi, capítulo 21, versículo 22. Capítulo 22, versículos del 8 al 12. Véase también Isaías, capítulo 60. Capítulo 66, versículos del 18 al 20. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación, se presentan algunas ideas. Primer libro de Nefi, capítulo 17, versículos del 1 al 6 y del 17 al 22. Su familia podría realizar una comparación entre el relato que hace Nefi del viaje por el desierto. Véase primer libro de Nefi, capítulo 17, versículos del 1 al 6, y el que hacen sus hermanos. Véase primer libro de Nefi, capítulo 17, versículos del 17 al 22. ¿Por qué creen que ellos percibieron los mismos acontecimientos de maneras tan diferentes? ¿Qué podemos aprender de Nefi en cuanto a cómo tener la perspectiva de la fe? Primer libro de Nefi, capítulo 17, versículos del 17 al 22. Capítulo 18, versículos del 9 al 16. ¿Cuáles son las consecuencias de los celos, la contención y las quejas en una familia? ¿Cómo podemos superar esos problemas? Primer libro de Nefi, capítulo 19, del 22 al 24. Nefi relacionó las Escrituras con su familia para su provecho e instrucción. Primer libro de Nefi, capítulo 19, versículo 23. Hay varios relatos en el primer libro de Nefi, capítulos 16 al 18, que su familia podría relacionar a sí mismos. Quizás quieran hacer una representación de uno de esos relatos y analizar cómo se aplica a su familia. Primer libro de Nefi, capítulo 21, versículos del 14 al 16. ¿De qué forma el mensaje de esos versículos pudiera ayudar a alguien que se siente olvidado? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven, Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Pida ayuda al Señor. Las Escrituras fueron dadas por revelación.
y necesitamos revelación para entenderlas correctamente. El Señor ha prometido: si me pedís con fe, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Primer libro de Nefi, capítulo 15, versículo 11.